Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet, usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final, y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos videos. El día de hoy tenemos este canal que se llama Gris Amina en Turquía. Como podemos ver, esta es una mexicana en Turquía. Vamos a suscribirnos a este canal y quiero saber cuál es su experiencia. Si eres suscriptor de este canal, si te gustan sus videos, si eres suscriptora, todo eso déjamelo saber en los comentarios. Si sí miras sus videos y aún no te has suscrito a este canal, te hago la invitación a que vayas a suscribirte para que próximamente esté alcanzando los 500,000 suscriptores. Y de lo contrario, si no conocías a Gris, que es muy raro porque es muy famosa en todos estos vlogs de Turquía, es una de las pioneras de vlogs de Turquía. En la descripción de este video estará apareciendo su link para que vayas a ver su contenido. Este video ya lo había hecho anteriormente, esta es la segunda parte de ese video. Es una actualización para ver más o menos cuánto ha avanzado Gris en su canal de YouTube, para ver cuánto ha crecido y también más o menos cuánto es lo que está generando actualmente en 2021. Vamos a tomar en cuenta ese video que ya hice anteriormente, de hecho lo tengo aquí. Vamos a tomar en cuenta todas sus analíticas para determinar más o menos cuánto es lo que ella está generando. Entonces, si eso te interesa, pues por favor quédate hasta el final para que sepas más o menos cuánto es lo que ella está generando el día de hoy. Vemos que sube videos aproximadamente 2 por semana. Hace 3 días subió un video, tiene 140,000 vistas, poniendo pasto en el pueblo. El que le sigue hace 6 días es una transmisión en vivo, 121,000 vistas. Me enfermé, más esto es lo que me dicen. El que le sigue hace una semana de haberse creado, 189,000 vistas. Así se llevan a la novia los turcos. El que le sigue hace una semana una transmisión en vivo. Esto pasó en la semana mexicana en Turquía. Como podemos ver, hace muchas transmisiones en vivo y sus transmisiones en vivo pues sí duran aproximadamente 1 hora y media, incluso hasta las 2 horas de transmisiones en vivo. Nos deja una enseñanza, amigos, si tú quieres tener una comunidad fiel como la que tiene Gris, porque sí, amigos, tiene una comunidad muy fiel. Me sorprendió cómo fue la respuesta en este video. Ahorita vamos a entrar a detalle con ese video porque tengo muchas cosas que decirle. Pues la verdad es que sí tiene una comunidad bastante fiel. Hay muchas personas que la quieren muchísimo, también hay otras personas que le cae mal. Desconozco el por qué, la verdad yo no me voy a meter en esos problemas. Yo solamente estoy aquí para darles mi punto de vista, para analizar este canal y para determinar más o menos cuánto es lo que ella está generando. Pero sí tengo que decirles que tiene una comunidad bastante fuerte latina detrás de cada uno de estos videos. Es una comunidad bastante sólida. Entonces muchas felicidades por tener una comunidad tan sólida como la que tiene ella. Si tú eres parte de esa comunidad, siéntete en una comunidad bastante sólida, bastante fuerte, porque en verdad lo estás, porque en verdad es una comunidad muy fuerte. Vamos a ordenar los videos por más populares. Vemos que hace 5 años creó su video más popular, 1.3 millones de vistas. Choque cultural, baño a la turca. El que le sigue 2 años de haberse creado, 1.2 millones de vistas. Esto comen los turcos. Hace 4 años el tercer video más popular, 1.1 millón de vistas. No usan papel de baño los turcos. Hace un año el cuarto video más popular, 1 millón de vistas. Fuimos a 2 bodas turcas. Vamos a ordenar los videos por fecha de los más antiguos, y como podemos ver, hace 5 años que comenzó a subir contenido en esta plataforma. Bueno, si tú eres seguidor de Gris, sabes perfectamente todo lo que ella ha vivido, sabes perfectamente su historia, sabes perfectamente a qué se dedica allá en Turquía, sabes que es una influencer hecha y derecha, es una youtuber hecha y derecha. Entonces muchas felicidades a Gris por todo lo que ha conseguido en esta plataforma. La verdad es que los años que lleva la respaldan. Todo esto es a base de esfuerzo, a base de sacrificio, a base de determinación, a base de atreverte a hacer lo que te gusta hacer, de pensar que puedes salir adelante con los videos aquí en YouTube. Entonces, si a ti te gusta, tú quieres empezar un proyecto aquí en YouTube, lo mejor que puedes hacer es empezar hoy mismo, empezar a grabar, empezar a editar, empezar a subir contenido. Te espera un largo camino para alcanzar las visitas de Gris, claro que sí, pero no es imposible. Tú puedes alcanzar estas visitas, incluso puedes tener muchísimas más reproducciones que Gris si así lo quieres. Quiero recomendarles mi segundo canal, se llama Voces LC
SH. Les invito a que vayan a ver los videos y si les gusta se suscriban a este canal. Es un canal de ayuda a las personas que más lo necesitan en mi comunidad. Es en colaboración con un amigo. Les invito a que vayan a ver sus videos. El link está en la descripción. Nos vamos aquí a Social Blade. Ya saben que toda esta información es totalmente pública. Tú mismo la puedes corroborar en socialblade.com. Tengo que decirles que esta información se va actualizando a como pasen los días. Yo estoy grabando este video a mediados de septiembre, el mes patriótico aquí en México del 2021. Si tú estás viendo este video en meses posteriores o en el 2022, puede que esta información ya haya cambiado porque se va actualizando a como pasen los días. Dicho todo esto, vemos que tiene 564 videos subidos, 345,000 suscriptores, más de 92 millones de reproducciones. Y si uno el 30 de abril del 2009, vemos que este canal rankea en Turquía, aunque sabemos que Gris es mexicana, es el 1429 en su rango. Social Blade nos dice que ha ganado 5,000 suscriptores en este mes, un 25% más que el mes pasado. Social Blade nos dice que está generando de $630 a $10,100 mensuales y anuales, de $7,600 a $120,000, con un CPM de 0.25 a $4. Ya saben que no le tomo mucha importancia a estas estimaciones. Si tú sí le tomas mucha importancia, pues te recomiendo que te quedes por la mitad. En promedio ahí anda, la verdad, alrededor de unos $5,000 es lo que estaría generando. Pero pues si no le quieres tomar importancia, quédate, pues ahorita vamos a sacar nuestras propias cuentas. Social Blade nos dice que en los últimos 30 días ha ganado más de 2,519,000 reproducciones, un 1% más que el mes pasado. Se mantiene bastante bien. Como les digo, tiene una comunidad y esto es lo que pasa cuando tienes una comunidad. Subas lo que subas, la gente va a ver tu contenido. Entonces vamos a sacar la calculadora, vamos a anotar 2,519,000 reproducciones, las vamos a dividir entre 1000 para saber cuántas veces se ha pagado el CPM. Vamos a dividir este número entre 2 debido a que no todas las visitas son monetizadas. En promedio un 50% de las visitas son monetizadas aquí en YouTube, y esto hay que multiplicarlo por el CPM. Si eres nuevo en el canal y no has visto otros videos de cuánto ganan los youtubers, te preguntarás qué es el CPM. El CPM es el costo por cada 1000 reproducciones, es lo que los anunciantes, las empresas, las marcas pagan a YouTube cada vez que 1000 veces se ven sus anuncios. Parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte se le va a YouTube, obviamente. ¿Y cuál es el CPM de este canal? Bueno, pues aquí es donde entra el video que ya hice anteriormente. Vamos a ver las analíticas de ese video. Primero vamos al apartado alcance. Vemos que ha tenido 1,200,000 impresiones, una tasa de clic bastante buena de 6.6% y ha tenido 131,000 vistas. En promedio son las visitas que Gris tiene. Vamos a ordenar aquí por fecha de los más recientes. Vemos que 140,000, 189,000, 153,000. Vemos que corresponde a las visitas que ella tiene por sus videos, alrededor de 131,000 vistas. Si nos vamos al apartado ingresos, aquí podemos determinar más o menos cuánto es lo que ella está ganando por video. Vemos que tiene un CPM de $5.70, un RPM de 2.51 y me ha generado $330 desde que se publicó este video, que fue el 13 de octubre del 2020. Entonces vemos que por video ya estaría generando alrededor de unos $330 por video, amigos, y tiene un CPM bastante alto de $5.70, y esto es porque en el apartado público vemos que el rango de edades, ya saben que juega un papel muy importante aquí. Entre más grande sea tu audiencia, entre más años tenga tu audiencia, pues mayor va a ser el CPM. Vemos que el pico más alto de su audiencia es alrededor de unos 45 a 54 años de edad, es el 30.5%. Entonces si te viera solamente personas de 13 a 17 años sería un CPM muy bajo, pero como podemos ver, las personas que miran los videos de Gris son personas mayores. Entonces podemos asumir que el CPM de Gris anda rondando $5.50. Entonces vamos a multiplicar este número por $5.5 por cada 1000 reproducciones y nos quedaría la cantidad de $6,927 en el último mes, porque ya saben que YouTube te paga mes con mes, no te paga cada semana ni cada 2 semanas, sino cada mes. Esto obviamente no contando posibles colaboraciones con marcas. Tampoco estamos considerando que a lo mejor esté monetizando Instagram y sobre todo Facebook. Tampoco estamos considerando posibles donaciones de suscriptores, solamente la monetización aquí en YouTube. Hay muchos factores que no se toman en cuenta. En promedio $6,927. Si eres de otro país ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local. Convertidos al peso mexicano nos da la cantidad de 138,219 pesos mexicanos en el último mes, y convertido a la lira turca nos da la cantidad de 58,709 liras turcas. Quiero saber si tú sabes un poquito más acerca de la lira turca, qué es lo que se puede hacer en Turquía con 58,709
9 liras turcas. Quiero saber también qué es lo que piensas acerca de esta cantidad, si piensas que es mucho, si piensas que es poco, todo eso déjamelo saber en los comentarios. También si quieres saber cuánto es lo que estoy generando, en la descripción de este video estarán apareciendo unos links para que vayas a ver cuánto es lo que estoy generando. De mi parte sería todo, espero que te haya gustado este video. Si fue así déjame tu like, si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.